El Congreso Nacional tiene en sus manos las observaciones hechas por el presidente de la República, Danilo Medina, al Código Penal, como fue aprobado por segunda ocasión por el Congreso Nacional, con una prohibición absoluta de cualquier interrupción del embarazo. A partir de aquí, el Poder Ejecutivo, con estas observaciones, incluye dos artículos, el 107 y el artículo 110, en donde propone que se incluyan 3 eximentes de responsabilidad penal en la interrupción del embarazo y da cuáles son las 3 causales de eximentes. Queremos analizar a partir del artículo 37 de la Constitución de la República, en donde se establece que la vida se inicia desde la concepción hasta la muerte y que no puede haber ningún tipo de procedimiento o de mecanismos estatales para interrumpir la vida. Queremos conversar en esta ocasión con el abogado constitucionalista Cristóbal Rodríguez, que es uno de los expertos en materia constitucional más destacados que hemos tenido en los últimos años en la República Dominicana y sobre todo a partir de la nueva Constitución de la República, promulgada en el año 2010. Cristóbal, conoces el documento emitido por el Poder Ejecutivo, una carta dirigida al presidente del Senado de la República. ¿Cuál es tu consideración sobre esta pieza jurídica propositiva del presidente de la República al Congreso Nacional? Sí, mira, primero agradecerte, Fausto, la oportunidad de volver al diálogo sobre este tema que nos ha tenido más o menos ocupados periódicamente en los últimos años en el país, en el debate público. Sí. Efectivamente, como bien señalas, el presidente de la República formuló una serie de observaciones al Código Penal tal y como fue por segunda vez aprobado por el Congreso de la República. Hay que recordar que en el año 2014, a finales del año 2014, en noviembre 14 creo, si mal no recuerdo, el Código fue aprobado, el presidente de la República formuló una serie de observaciones, el texto con las observaciones fue aprobado por la Cámara de Diputados con el error de que en vez de remitirlo al Senado para que se pronunciara sobre las observaciones, lo envió al Ejecutivo que lo promulgó. El Tribunal Constitucional, un año después, lo declaró inconstitucional por una inobservancia del proceso de aprobación. Es bueno como recordar un poco ese antecedente. Luego, por segunda vez, el Congreso aprueba el Código Penal y por segunda vez lo aprueba con una criminalización absoluta de cualquier modalidad de suspensión del embarazo, cualquier modalidad de aborto. Y de nuevo el presidente lo observa. ¿Cuáles son? Quisiera empezar indicando algunas diferencias entre la observación y el 2016. del 2016 y las observaciones del 2014. La primera tiene que ver con que en el año 2014 la observación formulada por el Ejecutivo no contenía el texto alternativo que debía ser considerado para que fuera considerado por las cámaras legislativas. Es decir, dejó la opción a los legisladores que la elaboraran ellos. Exactamente. En esta ocasión, la carta que remite el Poder Ejecutivo empieza con una serie de consideraciones sobre el respeto del presidente de la República a la vida, su a la Constitución de la República, al artículo 37, pero al mismo tiempo reconociendo que hay circunstancias en que debe reconocerse la potestad, el derecho a la mujer, a los médicos de proceder a la suspensión del embarazo. Y además propone los textos alternativos a los artículos 107 y 110 del Código Penal, para que sobre esa base concreta, específica, sea que el Congreso se pronuncie y vuelva a conocer de las observaciones. El otro elemento es que en esta coyuntura creo que estamos suficientemente edificados sobre que
el Senado de la República, en caso de que acoja las observaciones del Ejecutivo, tiene que enviarla a la Cámara de Diputados, sí, para que no volvamos a tener. Claro. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que básicamente plantea el presidente? Bueno, en los casos en que el embarazo de una mujer sea el resultado de una violación o de una relación incestuosa, que es por lo común una relación de violencia, en casos en que la vida de la madre esté en riesgo y en los casos en que el feto tenga una malformación congénita incompatible con la vida, y quiero subrayar esto porque se ha manipulado hasta más no poder este aspecto de las observaciones, una malformación congénita incompatible con la vida en esas tres circunstancias, entonces se debe permitir, sin que tenga eso consecuencias jurídicas de ningún tipo, consecuencias penales de ningún tipo, la suspensión del embarazo. Voluntaria. Voluntaria. No se le está a nadie imponiendo abortar. Si esa es si usted quiere arriesgar su vida hasta el último momento, porque es una madre particularmente abnegada o con un nivel muy intensivo de fe, esa es su opción. Esa es su opción. Ahora, si su opción es distinta, también la tiene. También la tiene. Sí. Digamos que se deja en manos de la mujer principalmente la decisión y, por supuesto, en compañía de los médicos, que son los que la deben ejecutar. Lo que plantean algunos, desde sectores del Congreso hasta opinadores de la sociedad civil, de las iglesias, de sectores de la política nacional en general, que esto es contrario a la Constitución, bajo el entendido de que el artículo 37 dispone que la vida humana es inviolable desde la concepción hasta la muerte. Y lo primero, hay dos cosas que hay que destacar de entrada. Lo primero es que si la vida humana es inviolable desde la concepción hasta la muerte y la de la madre es una vida y esa vida de la madre está en riesgo como resultado del embarazo, esa vida también debe dársele la oportunidad de ser protegida. En este caso, la oportunidad de autoprotección. Y se le da la oportunidad de autoprotección solo si se les reconoce el derecho de la suspensión del embarazo. Entonces, no hay incompatibilidad con es decir, que se habla de la vida de la madre y de la vida del no nacido. Cuando hay que elegir. Claro. Si el legislador, la clave es, si el legislador adopta una opción y dice, la madre no puede nunca disponer la suspensión del embarazo, aun cuando su vida esté en riesgo, está atentando contra la vida de la mujer. Entonces, sería válido decir que eso es inconstitucional. Que eso es inconstitucional. Entonces en ese aspecto, la discusión no es una discusión de índole jurídica, la discusión es una discusión de índole moral, de moral privada, de concepciones de la vida, de concepciones de... Pero eso ya no es un aspecto constitucional. Claro, entonces, cuando lo que está en juego son valoraciones de índole moral, es el sujeto involucrado en la individualidad, claro, tomar la decisión. La diferencia entre las normas jurídicas y las normas de la moral es que las normas de la moral son personales. Son autorreferenciales al sujeto. Y las normas jurídicas son de aplicación para todos, y por lo general involucran a más personas. Bien. Luego se dice, bueno, ok, la vida, se dice, si fuera solo porque la vida de la madre está en riesgo, vamos a aceptar el argumento. Es correcto. Ahora, ¿qué pasa con la violación, el incesto y el riesgo de malformación congénita, incompatible con la vida? Dice, eso sería inconstitucional que por esas causas se prohíba la suspensión del embarazo, porque solamente se puede admitir cuando la vida de la madre está en riesgo. Tampoco. Es decir, la Constitución de la República Dominicana no postula una defensa de la vida
en seco, no postula una defensa de la vida pura y simplemente. La Constitución de la República Dominicana plantea que su fundamento, o sea, aquello sobre la que ella se levanta, y que también el fundamento del Estado, es decir, la Constitución y el Estado se levantan sobre la idea de la protección de la dignidad humana. Vamos a ver ese aspecto. Tengo una pregunta en particular sobre eso, y el artículo 5 y el artículo 38 y el 42 en el siguiente segmento. En un momento retornamos con Cristóbal Rodríguez Gómez. Cristóbal, cuando se aborda el tema de la Constitución de la República y los artículos 5, 38, 42 y hasta el 74 sobre los derechos fundamentales, hay que verlo como derechos, artículos que están en conflicto con el artículo 37, o hay que verlo como una cuestión más global, holística. No, la Constitución es un texto que, como todo texto jurídico o literario, se interpreta. Es interpretativo, es esencialmente interpretativo. Y el criterio esencial de interpretación de las disposiciones constitucionales es el criterio que técnicamente se conoce como el de interpretación sistemática de la Constitución. Es decir, la Constitución es un todo que está orientada por un sentido que va en una dirección, y la dirección y el sentido esencial de la Constitución Dominicana, la idea que la atraviesa de principio a fin, y en función de la cual y para cuya protección se ha diseñado todo el sistema de organización del poder en la República Dominicana, en el Estado Dominicano, es la idea de dignidad. Entonces la Constitución siempre tiene que ser interpretada a partir de esa idea matriz que es su línea de cohesión total. Entonces, yo te decía, la Constitución no postula una defensa de la vida en blanco y negro. La Constitución plantea una defensa de la vida en condiciones de dignidad. En condiciones de dignidad. Me refiero al artículo 38 citado por el presidente de la República en su texto. Dice que el Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad de la persona y se organiza para la protección real y efectiva de los derechos fundamentales que le son inherentes. La dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable. Su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos. Hay dos cuestiones que, digamos, enmarcan la idea de dignidad en toda la discusión de teoría jurídica y de moralidad política en el debate actual, en el estado actual del debate. Sí. Una, la idea de dignidad supone que todas las personas, sin excepción, deben ser tratadas con idéntica consideración y respeto. La idea de igualdad. Igualdad, sí. Y supone al mismo tiempo una idea muy fuerte de responsabilidad respecto de la vida del sujeto. Es decir, la dignidad supone que la persona pueda ser librada a la adopción de sus propias decisiones en todo aquello que tiene que ver con sí misma, consigo misma. Entonces, supone la prohibición de cualquier nivel de injerencia, de cualquier instancia de la vida social en el ámbito de aquello que tiene que ver con el cuerpo de la persona. Es decir, no se puede entender la idea de dignidad sin entender el carácter casi sagrado del cuerpo humano. Entonces, y eso implica la prohibición absoluta de cualquier modalidad de tortura y la prohibición absoluta de cualquier proceso, biológico o no, que pueda dañar, que pueda suponer un daño a la integridad del cuerpo
de la persona humana, en este Pero caso lo que hacen de es la mujer. quienes alegan que se violenta el artículo 37 de la Constitución de la República, lo hacen sobre todo en dos direcciones. Una, que hay unos efectos posteriores a la interrupción del embarazo que supuestamente afecta la dignidad de la mujer que se somete a una interrupción del embarazo. Y en segundo lugar, que el neonato o desde la concepción se supone que tiene unos derechos políticos, económicos, sociales, como todo ser humano, ya vivo, ya, etcétera. Entonces que eso entra en contradicción. Mira, Es el argumento. Respecto del primer aspecto, es decir, aquel según el cual las consecuencias posteriores al aborto pueden ser dañinas para la mujer, ese riesgo es un riesgo sobre el que debe decidir la mujer, nadie más. Ya. Es decir, nadie, ni el Estado, ni el gobierno, a menos que se trate de una teocracia del Oriente Medio, puede decidir nada relacionado con el cuerpo y el destino del cuerpo, la salud de una persona, en la medida en que eso no interfiera con la sociedad. Es decir, sobre mi cuerpo tengo soberanía y tendré soberanía siempre. Tengo el derecho de suicidarme, tengo el derecho de suspender la vida. Si tengo el derecho de suspender la vida, tengo el derecho de correr el riesgo de salud que puede implicar la decisión de suspender el embarazo. Es elemental. Entonces, primero eso. En lo que tiene que ver con el tema de los derechos del feto, vamos a decirlo como desde es, la concepción. del feto, desde la concepción hasta la muerte. La violación es un crimen, la violación sexual es un crimen. Es cierto que el feto no es responsable del crimen perpetrado por aquel que lo engendró, pero la mujer no puede ser obligada a llevar a término aquello que es el resultado de un crimen. No puede, porque si se la obliga a llevar a cabo eso que es el resultado de un crimen perpetrado en su contra, sobre su cuerpo, contra su voluntad, no se la está considerando como una persona humana. Y se está desconociendo respecto de ella el principio que cohesiona todo el documento constitucional en la República Dominicana. El valor más importante de la Constitución Dominicana, lo quiero decir con mucha claridad para que no haya dudas, el valor más importante de la Constitución Dominicana no es la vida. No es la vida. El valor más importante protegido por la Constitución Dominicana es la dignidad humana. Y por tanto, el derecho que tiene una persona a disponer, a autodisponer de cuestiones que tienen que ver incluso con la vida cuando la dignidad está en riesgo. El derecho a la por ejemplo, a la defensa. O sea, cuando a ti te van... Cuando hay una agresión en tu contra, inminente, que pone en riesgo tu vida, tú, en función de defenderte, tienes derecho a quitarle la vida a otro. Está admitido eso en la Constitución de la República. Legítima defensa, estado de necesidad, etc. Es decir, la vida no es un valor absoluto. No hay valores absolutos. Entonces, pienso que no es como lógico suponer que se pueda reconocer derecho a algo que resulta de un crimen. Es decir, hay una idea que está en el centro de cualquier concepción del derecho positivo en Occidente, y es la idea de que el consentimiento de las personas es clave para la validez de las consecuencias jurídicas de sus actuaciones o de sus omisiones. Es decir, es el consentimiento de las personas lo que hace válido, lo que convierte en válidos jurídicamente los contratos. Es el consentimiento de las personas manifestado en el voto lo que legitima a los gobiernos. Es el consentimiento de las personas en el ámbito de la vida privada lo que puede determinar la validez o no de un acto de otro. En este caso, si la mujer no consiente una relación sexual,
no se la puede obligar a validar como jurídica, a convertir en jurídicamente válido el resultado de algo cometido en contra de su consentimiento. En contra de su voluntad. ¿Entiende? Vamos a ver entonces lo que se conoce como el estado de necesidad, que está contenido en el artículo 42 de la Constitución de la República, pero lo vamos a ver en el siguiente y último segmento en este diálogo con el abogado constitucionalista Cristóbal Rodríguez Gómez. El artículo 42 de la Constitución de la República, Cristóbal, dice: toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica, moral y a vivir sin violencia. Tendrá la protección del Estado en casos de amenazas, riesgos o violación de las mismas. A ver, ¿cómo podemos interpretar en relación con el artículo 37 este artículo 42? Que incluso Reinaldo Pared, en ocasiones, alegó que era el artículo exactamente que permitía salvar las vidas de las mujeres. Sí, mira, el texto del artículo 42 es bastante claro. La protección de la integridad, es decir, volvemos al cuerpo, es la integridad física, sí. Psíquica también, pero es también la integridad física, porque no se puede concebir la idea de dignidad si sobre mi cuerpo, que es lo único de lo que yo dispongo realmente, yo no dispongo de más nada, yo dispongo de mi cuerpo y solo puedo disponer autónomamente sobre mi cuerpo. Entonces, si mi cuerpo es vulnerable a la violencia de otro y eso no tiene consecuencias jurídicas, entonces ¿de qué dignidad estamos hablando? Ya. Y cuando habla de que el Estado... Es que esto no se puede entender al margen de una idea muy sórdida y oscura que fue y todavía es muy común en los sistemas carcelarios y en las dictaduras del continente latinoamericano. Esto no se puede ver al margen de la noción de tortura. ¿Entiendes? Es que la tortura es una forma de violencia tanto como la violación. Entonces, cuando el texto del artículo 42 dice, formula una protección tan intensa en contra de cualquier forma de violencia física o psíquica, eso hay que interpretarlo como la proscripción del crimen de violación, la proscripción absoluta del crimen de violación y por tanto, como una disposición contenida en la Constitución que abre las compuertas para que cuando el embarazo sea resultado del acto de violación, es decir, de la perpetración de un crimen, la mujer lo pueda suspender como una reacción legítima de protección y de responsabilidad del Estado en el cumplimiento de su obligación de proteger a la mujer. Es decir, el constituyente le ha puesto en manos al Estado una responsabilidad mayor de hacer todo lo necesario para proteger la integridad física de la mujer. Y no la puede proteger si la obliga contra su voluntad a llevar a término el embarazo que resulta del crimen. Eso no quiere decir entonces que el presidente esté violando la Constitución de la República en el artículo 37. En absoluto. Yo quiero esto también decirlo con mucha claridad. Lo que implicaría una violación de la Constitución de la República sería la aprobación y promulgación del Código Penal en los términos en que fue aprobado originalmente por las cámaras legislativas. Eso sería contrario a la Constitución. Porque aquí, de nuevo, en la base, muchas veces no dicha, no verbalizada, de la discusión, hay una cuestión de moralidad religiosa que no puede ser lo que determine la configuración del sistema de justicia penal en la República Dominicana. Es decir, la religión no entra en el aspecto penal. En el derecho en general, el tema del aborto es un tema de salud pública en la República Dominicana. Es un tema de salud pública, no de moralidad religiosa. Y hay que abordarlo como un tema de salud pública, no un problema de moralidad religiosa ni de justicia penal. Esa no es una cuestión para regularla en el ámbito del Código Penal.
Es una epidemia. Tal vez una explicación adicional a esa es que en todos los años que tiene el Código Penal Napoleónico, que incluye un artículo que sanciona absolutamente la interrupción del embarazo, nunca ha habido un proceso judicial para sancionar a alguien que se haya practicado un aborto o que lo haya practicado. ¿Y tú tienes idea de cuántos casos entran al sistema de justicia, no penal, al sistema de justicia en total en la República Dominicana? Bien, ¿cuántos casos entran? Más de 500.000 al año. Más de 500.000. Y de esos más de 500.000, más de casi una tercera parte entran al sistema de justicia penal. Bien. Es decir, más de 160.000 casos entran al sistema de justicia penal todos los años. Y no hay uno solo. No hay uno solo que sea relacionado con el Por tanto, ¿para qué se va a mantener? En un país donde se realizan alrededor de 100.000 abortos al año. Sí. Entonces, ¿para qué se va a mantener la prohibición? Es irrazonable. Es una cuestión absolutamente irrazonable, total y absolutamente irrazonable, sin sentido, que tiene además la consecuencia nefasta de que es una de las principales causas de muerte asociadas al embarazo en la República Dominicana. Y si el caso llega a ser aprobado y luego se somete al Tribunal Constitucional, ¿hay caso ante el Tribunal Constitucional para objetar el Código Penal, ya por el contenido, no por el procedimiento? Bueno, esto va a suceder, cual que sea la forma en que termine aprobándose el Código, va a ser impugnado ante el Tribunal Constitucional. Yo pienso que si se acogen en las cámaras legislativas las observaciones del presidente, el tribunal tiene argumentos sobrados para declarar de conformidad con la Constitución el Código. Sin embargo, habría que esperar, uno no puede adelantar un juicio, la composición del tribunal es más o menos heterogénea, y por lo que uno ha visto de la jurisprudencia del tribunal en algunos ámbitos, hay un fuerte componente conservador en la composición del Tribunal Constitucional que puede llevar a tener aprehensiones a los sectores, digamos, que han venido trabajando en defensa de los derechos de la mujer. Pero, de nuevo, yo pienso que habría que esperar. Bien. Muchas gracias a Cristóbal Rodríguez, abogado constitucionalista, por aceptar este diálogo con nosotros y abordar este tema tan importante para la sociedad dominicana, porque es una discusión que lleva ya muchos años y que ha sido una constante en la preocupación tanto de la sociedad civil como de las instituciones del Estado. En este caso, el presidente de la República ha sido coherente y ha mantenido su postura en el sentido de que debe haber por lo menos 3 eximentes con la interrupción del embarazo, aunque obviamente estará prohibido la interrupción del embarazo normal en República Dominicana, salvo los casos en que ha señalado el presidente de la República. Muchas gracias a Cristóbal. Gracias. Y muchas gracias a ustedes por la compañía en estos diálogos.